Con la presentación de mis colegas de la Asociación de Diabetes y Tiroides que van a estar encargados de este taller. El doctor Pablo Morocho Riofrío es magíster en Fisiopatología Clínica y Bioquímica Endocrinológica de la Universidad Austral de Buenos Aires. Hizo su residencia de endocrinología en el Hospital Durán de la Ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Además es especialista en endocrinología ginecológica y la reproducción en Fundación Favaloro. Además es especialista en nutrición en la Universidad Católica Argentina. Y realizó el curso superior de posgrado de diabetes y metabolismo de la Universidad Católica Argentina en conjunto en el Hospital Británico de Buenos Aires. Además de las inscripciones, se va a sortear al finalizar 5 libros más, manejo de diabetes mellitus. Así que por favor manténganse conectados, va a estar bastante entretenido y muy didáctico el taller. Pedimos disculpas, hay una dificultad técnica con el doctor Pablo Morocho. En este momento tengo el agrado de presentar al doctor Víctor Lanchi Zúñiga, que es especialista en medicina interna, es máster en endocrinología avanzada, máster en nutrición clínica, tiene un diploma superior en docencia, un diploma superior en enfermedades en VIH-Sida, diplomado en desarrollo local y salud. Gracias, doctor. El tema va a ser dispositivos en insulina. Adelante, doctor. Buenas noches. ¿Está bien? ¿Me escuchan? Perfecto, perfecto. Muy bien. Bueno, esta situación de las situaciones que sale en vivo, bueno, ustedes saben que estamos listos aquí en equipo para ver cómo avanzamos. La idea era que el doctor Pablo en este taller iba a hablar y después a mí me tocaba la segunda parte, pero vamos a verla un poco al revés, pero nos va a ir bien. Miren, este de aquí es un pequeño historial de los dispositivos que utilizamos para colocar la insulina. Recordemos una situación de que nosotros trabajamos con y ahora con esferos. Obviamente hay mucho más, pero miren en el historial. Si nosotros trabajamos solo con jeringuillas, estamos recurriendo al año 1924, en donde apareció la insulina como tal, con las jeringuillas. Y si vamos a trabajar con los dispositivos de segunda generación, nos viajamos al año 2007. Y entonces, pero a partir de eso, como pueden ver, todavía queda mucha tela por cortar, pero esto en nuestra realidad
es difícil. Es difícil las bombas, es difícil el páncreas como tal, y así. Pero lo que nosotros tenemos, las herramientas como tal, tenemos los esferos o los PEN y tenemos las jeringuillas. Esta aquí es la jeringuilla que generalmente usamos en los hospitales. Y este sí es un problema. Yo creo que no solo, para hablar de esto aquí, no solo tenemos que hablar de la efectividad de la insulina, que yo no voy a topar ese tema, sino que tenemos que hablar, lamentablemente, de los dispositivos que estamos utilizando o que nos hacen utilizar muchas de las veces en los lugares donde nosotros trabajamos. Porque a nivel privado, nosotros, el equipo de diabetes y tiroides de aquí en la provincia, creo que nadie de nosotros utiliza, pero esta es la peor jeringuilla que puede haber. Miren, aguja de 12 milímetros y del 1 al 10, hay las rayitas de cada 2 unidades. Entonces, pensemos, ¿qué pasa o qué hacen los pacientes cuando nosotros mandamos a poner 26 unidades en la mañana y 13 en la noche? O sea, hay que ponerse muchas veces en el sitio del paciente y darse cuenta de que lamentablemente no va a llegar, no va a poder. Y esta variabilidad, no estoy hablando de la curva de la diabetes, sino de lo inexacto que es poner la dosis que nosotros recomendamos, bueno, rompe la cabeza. En los hospitales muchas de las veces, o en las clínicas igual, administra e insulina. A mí, en forma personal, no es ciencia lo que voy a hablar en este momento, es un poco de experiencia, lamentablemente, discúlpenme por favor lo que voy a mencionar, pero mandar a administrar o prescribir que le pongan 8 unidades es una situación de casi no dormir, porque depende de la licenciada que esté de guardia. Si la licenciada está de guardia y sabe que es 8 unidades, está bien, pero muchas veces ponen 80 unidades y a las 2 de la mañana, doctor Lancha está con una hipoglicemia. Entonces es una situación que muchas de las veces nos ha quitado el sueño y lamentablemente el médico es quien se carga ese peso de que si algo le pasa al paciente. Entonces miren, desde lo más básico hasta llegar al esfero, vamos a ver, el lavado de manos, el girar para homogenizar la insulina NPH en este caso, el limpiar la parte donde vamos a pinchar y el equipo necesario para utilizar, esta inyección. Miren, en cambio aquí seguimos, cargamos, probamos e inyectamos. Y entonces miren estos dos dibujos. Una cosa es esta aplicatura de este paciente. Otra cosa es la aplicatura de este paciente que tiene posiblemente menos de 90 centímetros. O sea, sí es diferente la aplicatura de este con este. Por eso es que cuando se habla de jeringuillas, al menos, no es lo más recomendado lo que yo voy a mencionar, pero al menos deberíamos utilizar las jeringuillas de tapa anaranjada. ¿Cuál es la diferencia? Es que aquí no existe espacio muerto. Es decir, si vamos a estas jeringuillas de acá, el desmontar la jeringuilla deja una luz entre la aguja y la ampolla como tal, y eso más o menos se calcula que son de 4 a 6 unidades. Y peor aún cuando nuestros pacientes por falta de recursos económicos se ponen en la mañana y la misma jeringuilla la utilizan en la noche. En cambio, estas jeringuillas de tapones son agujas también no desmontables y el largo de la aguja, como pueden ver acá, el largo de la aguja aquí eran 12 milímetros, pero el largo de esta aguja es alrededor de 4 milímetros, lo que quiere decir que es más cómodo. 4 milímetros, la insulina de tapa anaranjada de 30 unidades, 4 milímetros, o sea,
Con esto nos ahorramos nos evitamos dos dolores de cabeza. El uno, el espacio muerto, y el otro, en cambio, el largo de la aguja. ¿Y qué tiene que ver todo esto del largo de la aguja y toda esa situación? Es que se hacen trabajos relacionados con el largo de la aguja. Esta es una aguja. Esta es empezó el uso de la aguja de 12 milímetros en 1991. Ahí empezó las jeringuillas con un largo de 12 milímetros, pero desde hace unos años, desde el 2004, 2005, tenemos a disposición estas jeringuillas de 4 milímetros. Y eso para que nos miren cómo se aplicaría con la aguja de 4 milímetros, con la aguja de 6 milímetros y con la aguja de 12 milímetros. ¿Se acuerdan que hace un momento yo les hablaba de la aplicadura? Es diferente aplicar a un paciente con abdomen con grasa subcutánea bastante, digamos así, y aún se tendrá que tener mucho tino, los delgados sobre todo, para evitar que ingrese a nivel muscular. Porque acuérdense que la inyección, el exómero que es la insulina, debe quedar, esa vesícula debe quedar a nivel de subcutáneo. Y entonces las cininas que existen aquí de parte de los adipocitos que se va a liberar en el momento que se inocula la vesícula de insulina, hará que esos exómeros pasen a monómeros a un tiempo determinado, que son las curvas de la insulina, que es muy diferente la absorción por ese desdoblaje a nivel muscular, además del dolor. Y entonces miren, ¿qué es lo que pasa con las agujas? Estas son las agujas biseladas, tribiseladas, pero una vez que nosotros hemos dado por una ocasión, esto es lo que queda. Ya no son superficies tan lisas como esta de acá que no se había utilizado. Pero ¿qué es lo que pasa cuando utilizamos 2 o 3 veces? Lamentablemente, el reuso, lamentablemente, qué pena lo que voy a mencionar, en el Ministerio de Salud Pública es medio común, porque a veces no hay las jeringuillas y cuando hay, compran, yo no sé por qué coincidencia, siempre las de aguja desmontable. O sea, yo no sé el costo del uno o lo otro, me imagino que debe ser por ahí, pero lo más fácil sería simplemente comprar la jeringuilla de tapa anaranjada. Y entonces, miren, este es un esquemita de la amplitud de la imagen, cómo queda después del uso Y es que otra vez, miren, una cosa es explicar para una jeringuilla de 4 milímetros y otra cosa es explicar a un gordito y explicar a un delgado, ¿ya? Y por eso se hacen estudios relacionados con dónde termina la aguja de 4 milímetros, de 8 milímetros, de 6 milímetros, de 12 milímetros en el subcutáneo o a nivel muscular. Recordemos un ratito, un segundito esto aquí. Esta es la piel, la epidermis. La epidermis donde va a ingresar la aguja, que generalmente de promedio es de 2 milímetros, de 2 milímetros a 2.7. Pero un obeso grado 4 podemos llegar inclusive puede llegar inclusive a tener una epidermis de 4 milímetros, ¿ya? Entonces ya está. Este es el esquema y miren qué es lo que pasa cuando nosotros damos una jeringuilla de muchos milímetros, de 12 milímetros, que es la común, la que hay por todas partes y que lamentablemente es la jeringuilla más comercializada. ¿A dónde llegaría? Acuérdense que la absorción a este nivel es completamente diferente. La absorción es errada, el 50% se absorberá en forma normal, digamos, pero la variabilidad de la absorción es diferente porque las cininas no son las mismas. Y entonces, miren, ¿qué es lo que pasa a la microscopía cuando nosotros comparamos el aguja? Aquí está el esquemita de dónde está la aguja de 4 milímetros, hasta dónde llegó la de 5 milímetros, la de 6 milímetros, pero miren lo que pasa que en el momento que llega a la de 8 milímetros, llega músculo y no se diga la de 13 milímetros, que lamentablemente aquí no tiene movimiento, pero aquí debía, ese X al principio no debía estar, y ver cómo la aguja llega a nivel muscular. Entonces, miren, si alguna vez tenemos un bajón de glucosa, no necesariamente significa
que le estamos poniendo más insulina de la debida o que el paciente no comió. También podría ser que la aguja llegó a nivel muscular. Y entonces, para poner esto de aquí, se necesita habilidad. Y muchas veces nuestra gente, nuestros diabéticos que tienen una personalidad propia, un poquito impacientes, es difícil que se den el tiempo de, con la tranquilidad del caso, ver e inclinar al ángulo de 45 grados que antes se mencionaba con la aguja de 12 milímetros, versus coger una jeringuilla de tapa anaranjada, ya no sé la marca, ni me interesa, de tapa anaranjada, no tiene espacio muerto y la jeringuilla generalmente es de 4 milímetros. Y es que se hacen trabajos para ver los errores. Miren los trabajos. Si alguien utiliza una jeringuilla de 12 milímetros, en este estudio, hace 10 años, el 45% erraba, daban o administraban, se administraban, perdón, a nivel muscular. Y así 8, 6, y así va bajando. Y los de 4 milímetros, la gente muy delgada, puede ingresar a nivel muscular hasta en el 0,5%, pero de 45% a 0,5% sí existe diferencia. Y miren lo que es lo que pasa en los pobres niños. Miren hasta dónde llega esta situación de los niños, que si utilizamos la jeringuilla de 12 milímetros, que es la común, la 12 milímetros de largo, hasta el 97% de veces administrado a nivel de niños puede ser vía muscular. Entonces ustedes entenderán que después de todos estos días hablar de los mecanismos, las valideces y toda esa situación, se nos ocurre a los de la Asociación de Diabetes y Tiroides hacer un taller para hablar de cosas básicas. Pero es que esto es tan básico que si lo ponemos a la vida real, posiblemente sea completamente manejable este error que se está suscitando y que posiblemente casi nadie lo tome en cuenta. Aquí hay un pequeño video de un pequeño video de perdón un ratito. Aquí hay un pequeño video de cómo utilizar la insulina siempre y cuando logre ponerle. Disculpen lo que estoy haciendo, pero ustedes entenderán que yo no soy experto en esto. Un ratito, ya, ahí sí. Y entonces, miren, ya queda establecido que es un problema el espacio muerto de las jeringuillas de 1 centímetro que las utilizan para colocar la insulina. Ya queda establecido también la trascendencia del largo de la aguja. Ojo, y no estamos hablando del dolor, estamos hablando de en dónde queda el inóculo. Porque el dolor, obviamente, el paciente es una situación de confianza y desconfianza ver una aguja de 12 milímetros versus una aguja de 4 milímetros, el cual voy a utilizar 1, 2 veces o 3 veces al día. Entonces ya está. Si utilizamos estas de aquí, bueno, ya quedamos en que la jeringuilla de tapa anaranjada son 4 milímetros en espacio muerto, pero también tenemos estas agujas, en donde el propósito siempre va a ser que el inóculo quede a nivel subcutáneo. Ya, acuerdo, los exómeros en monómeros. Y para eso de ahí, bueno, un montón de dispositivos. Y lo que ahora más se está utilizando son estos dispositivos en forma de SoloStar que se llama, bueno, con diferentes marcas como tal. Y eso es lo que se está dando más exactitud y que si el médico dice
póngase 22 unidades, estamos completamente seguros que se va a poner 26 unidades. Entonces, miren, son fáciles de usar. Existen plumas desechables cuando se acaba toda la carga. No es que una punción van a desechar todo, no en lo absoluto, hasta que se acabe la carga. Y hay otros que son como cartuchos de recargar, como si fuese una pistola, digamos. ¿Ya? Este es un diagrama del SoloStar. Miren, la tapa, todo lo necesario para la aguja. Esta es la aguja que viene con esta protección y esa protección que viene con esta otra protección. Y aquí está el esfero donde se enrosca. Y aquí está la insulina y aquí está la cámara para enseñarle al paciente. Vamos bien. Cosas muy básicas, discúlpenme eso completamente básico. Bueno, señor, lávese las manos, vea su insulina como tal, vea la insulina, vea el frasco, aquí está la insulina, aquí está la cámara para saber cuánto se va a poner. Y ahí está, ¿por qué se llama esfero? Porque su función igual a un bolígrafo, a un esfero como tal. Entonces le enseñamos, esta es la aguja, este rodete, digamos, es para asegurarla en el frasco. Sacamos el adhesivo, colocamos en la pluma, sacamos la primera tapa y aquí adentro existe la aguja de 4 milímetros. ¿Ya? Le enseñamos, a ver, veamos de nuevo. La una es enseñarles cómo es el esfero, todo con su aseo respectivo, ¿cierto? La otra es enseñar la aguja. La otra, en cambio, es enseñarle el botón de dosificación y el indicador de la dos, que es la camarita que yo le menciono. Se le enseña al paciente, mire aquí la cámara y vamos calibrando, le damos vuelta y esto se va separando dependiendo de lo que hayamos prescrito. Podemos probar y si yo le receto 22 unidades, estoy completamente seguro que le va a poner 22 unidades. Esa es la ventaja. Es la ventaja. O sea, si yo digo, póngale 22 unidades, estoy completamente seguro que le va a poner 22 unidades. Y después viene la fase de colocación. Bueno, aplique, si desea. Si tiene mucho tejido celular subcutáneo, no tiene que aplicar nada, lo que sí su aseo obviamente previo, colóquese la insulina, mide su dedo pulgar a este nivel y presione. Una vez que termina de presionar, cuente hasta el número 10. Y los pacientes suelen preguntar, ¿y por qué hasta el número 10, doctor? Lo que uno les sabe decir a los pacientes, mire, lo que pasa es que la luz de la aguja es tan pequeña que necesita, la aguja de luz de la aguja es tan pequeña que necesita tiempo para evacuar. Y después, obviamente, acuérdense siempre, sale la aguja, cogemos esta tapa, le tapamos, ya después de haber colocado inyectado, le sacamos esta tapa y le ubicamos en un frasco para hacer en nuestro propio domicilio la bioseguridad del caso. ¿Cómo se hace descansar, digamos así, al frasco de insulina? Colocado su tapa, sin aguja, ¿ya? Y la aguja va en un portaagujas, que puede ser desde los recomendados como tal, hasta una simple botella de paredes gruesas, plástica o transparente, hasta ese nivel, ¿ya? Entonces, esa sería la forma más fácil de hablar con nuestros pacientes. Y les comento que este tipo de cosas, darse 5 minutitos en la consulta y enseñarle a los pacientes, no tienen idea cuánta novedad les causa a los pacientes de esa situación. Y es por eso que más bien, igual, se hizo otro pequeño video de a 1 minuto y permítame molestarles con esta visualización. Doctor Víctor, el video está sin audio. A ver, entonces yo voy a ir hablando. Ahí vemos la cámara. Aquí estamos viendo la cámara.
cargamos las 22 unidades que estamos comiendo como ejemplo, podemos ver, podemos sentir y podemos escuchar, porque cada clic suena, ¿ya? Ahí está la tapa más pequeña y la aguja de 4 milímetros. Entonces pasa a ser fácil si el paciente coge, presiona aquí, baja toda la insulina, una vez que llega al tope, cuenta hasta el 10 para que sea evacuado tranquilamente. Una vez con eso, le tapamos, miren, le desenroscamos y buscamos un frasco donde depositar. Y entonces, eso sería el manejo de un esfero, ¿ya? Entonces, como pueden ver, es algo fácil y entonces se levanta un montón de estudios. Miren, todos aquí simplemente para mencionar la vía de múltiples inyecciones diarias de insulina subcutánea en viales de jeringuillas, ocasionalmente plumas de insulina. O sea, están cada vez países desarrollados, solo esto deben utilizar. Lamentablemente aquí en nuestra Latinoamérica no estamos en eso, pero tenemos que llegar porque inclusive este trabajo se lo hace en el adulto mayor. Hace un momento que uno de los expositores era de temas libres, era un geriatra, un futuro geriatra. Miren, a ellos les interesa mucho cuánta fuerza tiene en la aplicadura, en el primer dedo, para poderse inyectar. Y se juega entre un dispositivo y otro dispositivo para ver cuál de ellos es más fácil aplicar. Para ir terminando, miren, los bolígrafos pueden ser desechables, pueden ser recargables. Existe diferente modalidad. La idea para nuestros doctores jóvenes que estén conectados, la idea es que se arriesguen. Bueno, no se arriesguen, es que empiecen por el bien del paciente, que les da mucha seguridad y evitan en cierto nivel las hipoglicemias. Y miren las recomendaciones que sale para junio de este año. ¿Qué es utilizar un pen? Utilizar un pen es una administración eficiente y conveniente. Es una dosificación precisa, es un ahorro de tiempo y es una flexibilidad en cuanto a las opciones de desechar o ser reutilizables, que son a través de los cartuchos. Eso es lo que me corresponde a mi parte, y en este momento, ¿quién nos va a seguir? Doctor. Doctor Loaiza, ¿usted va a seguir ahorita? Buenas noches. Pablo está, quisiera que me confirme, Pablo, por favor, porque estaba con algunos problemas, pero ya lo vi que se estaba conectando. Bueno, ustedes saben que hacerlo en vivo, esta situación, puede traer alteraciones del tiempo. Acuérdense que en el paso de los días hemos tenido que pasar desde tormentas eléctricas allá en Buenos Aires hasta pérdida del sistema ahí en Montevideo con la doctora Peloche, pero igual hemos cumplido tal como se programó. Así que, doctor Pablo, ¿nos ayuda? Mi doc, vaya usted y después seguimos con el doctor Pablo. ¿Le parece? Está bien. Si Pablo no está listo, yo estoy listo entonces. A ver, vamos. Ya, deme un segundito. Jorge está por ahí. Yo lo presento a mi doctor. El doctor Fabrizio Loaiza es el doctor graduado en medicina y cirugía en la Universidad de Cuenca. Es especialista en la Universidad especialista en diabetes en la Universidad Católica de Uruguay, máster en endocrinología en la Universidad de Alcalá de Madrid. Es director del Centro Médico Clinidiab, en el Centro de Atención Especializada para Diabetes y Tiroides, aquí en nuestra provincia, en la ciudad de Machala. Actualmente es presidente de nuestra asociación, de la Asociación de Diabetes y Tiroides, ASTO, y es actual delegado de latinoamericano de ALAD. Por lo tanto, para nosotros en nuestro medio tener a un delegado de la ALAD, bueno, imagínense el orgullo que nosotros tenemos. Doctor Fabrizio.
Doctor Víctor, gracias. Hay unas preguntas allí, antes de pasar a mi presentación, que le hicieron en su charla, que se la voy a leer. ¿Ya? La una dice, ¿cómo y dónde desechamos el depósito de cortopunzantes cuando ya es llena? Cuando ya está Bueno, lleno. les comento que ese sí es un problema, porque eso corresponde a la municipalidad. Y la municipalidad no tiene un carro aparte de un vehículo el recolectar materiales tales como desde vidrios a metales, a productos de hospitales o de consultorios. Qué pena lo que voy a mencionar, disculpen. En Cuenca lo hay, por eso yo nunca pensé que íbamos a tener dificultades con eso. Por lo tanto, la cadena de bioseguridad, si se puede llamar así, la cadena de bioseguridad, nosotros tenemos que cumplir lo que nos compete y no es egoísta lo que yo estoy mencionando. Lamentablemente es una realidad. Entonces, yo en cada lugar donde yo estoy, generalmente yo tengo esos tachos y después al menos los sello. A mi secretaria le suelo decir al menos como que le ponga embalaje, cinta de embalaje, para que vaya completamente seguro y lamentablemente va al depósito de basura, a un carro común y silvestre, porque eso es una dependencia de la municipalidad. Disculpen esa respuesta, pero lamentablemente es así. Pero acuérdense que el cambio empieza por nosotros, o sea, nos tenemos que hacer ese frasquito. Doctor Doctor. Víctor, quisiera complementar un poquito con esta pregunta que hicieron. Actualmente ya es disposición del Ministerio de Salud que todos estos desechos cortopunzantes pues sean bien depositados en sus lugares finales. Así que hay empresas actualmente ya aquí en Machala, no son de acá de Machala, pero hay empresas de Quito y Guayaquil que están brindando servicios a todos los consultorios y a las clínicas, y ellos se encargan mensualmente de pasar por las clínicas y consultorios recogiendo todos los desechos, tanto cortopunzantes como infecciosos, ¿no? Entonces, bueno, por darles nombre, ¿no? Hay una empresa que creo que es la más famosa de todas, que se llama Gadere, que es la que recoge aquí en Machala por clínicas y consultorios, cada día va pasando y ellos avisan, voy a ir tal día, ténganme listo todo. Entonces ellos, obviamente es una empresa privada que cobra por esos servicios, pero allí actualmente se está trabajando de esa manera, que es la forma correcta. Ya ellos se encargan luego de hacer todo el proceso con todos los desechos, ¿no? Eso se está dando ya acá. Muy bien, mi doctor. Esa información es espectacular para nosotros que tenemos esos tipos de frasquitos. Muy bien, muy amable, doctor, por esa información. Hay otra pregunta, Doc. Dice, y con respecto a los costos, hablan del costo-beneficio. Verán, en el costo-beneficio yo solo voy a poner un ejemplo que se dio el fin de semana anterior. A un paciente en uno de nuestros cantones le sale la glucosa 958, ¿ya? Va al donde el médico y el médico le pone insulina. ¿Cuánto le puso? 10 unidades. Perdón, prescribe insulina. ¿Cuánto le prescribe? 10 unidades. ¿Ya? Pasa las horas, como siempre en la noche, se altera el estado de conciencia, baja el Glasgow y llegan ahí a la unidad hospitalaria. Me llama el médico residente y me cuenta, mire doctor, resulta que lo mismo siempre. ¿Ya? ¿Cuánto tiene hay una glucosa inmediatamente? La glucosa le bajó 58. Entonces, con el respeto debido, obviamente, este colega que se maneja diabetes y está bien, la situación es que posiblemente no le estemos dando la importancia ni al tamaño de la aguja ni a la jeringuilla, ¿ya? Entonces, ya repusimos y cuando le cogimos una jeringuilla como para probar, disculpe madre, ¿quién le puso insulina? Yo, dice una de las hijas, ¿usted es enfermera? No, ¿usted es auxiliar? No, pero yo sí sé poner, dice, a ver, tome, ¿cuánto le puso? Y le dimos de frasco, o sea, dándonos tiempo con una especie de tallercito, trum, 100 unidades. O sea, solo comparen este fin de semana versus toditos los casos que hemos visto en toda la extensión de los años. O sea, si ustedes empiezan a
a preguntarse cuánto gasto sacando del bolsillo en este momento una insulina NPH con sus jeringuillas versus un dispositivo, un esfero, obviamente en ese momento, como si fuese un estudio transversal, les va a llamar la atención. Pero si ustedes ven a lo largo de los años, si ven a lo largo de los años, o sea, es un ahorro de complicaciones llamada hipoglicemia, que es una de las complicaciones más comunes, más frecuentes en el diabético, para llegar a las madrugadas, a las unidades de salud para ser hospitalizados. Por eso, esa parte se llama farmacoeconomía. En la parte de farmacoeconomía, que fue el último módulo de una formación de medicina basada en evidencia en la UES, nos hicieron ver cómo los gobiernos, sean locales o generales, piensan en el momento para los votos, pero no se piensa a lo largo, porque a lo largo resulta que pasa a ser un ahorro como tal. Por lo tanto, la recomendación de utilizar este nuevo dispositivo al cabo de un año, posiblemente sea un ahorro mucho mayor de que hubiesen gastado solo comprando las jeringas y los esferos y los frascos como tal. Ok, si me lo permite, Doc, yo puedo responder esta pregunta porque preguntan de costos y yo que estoy un poco al tanto en cuanto a eso. Los costos de las plumas, más o menos los pen de insulina, dependiendo de las insulinas, están entre 15 y $30 cada pen. En realidad no es tan caro como se piensa y a veces puede resultar más barato insulina que antidiabéticos orales. ¿Cuántas Claro, que agujas antidiabéticos vienen? orales, claro. No vienen agujas cuando compra la persona, las agujas se venden por separado y cada aguja está entre los 20 a 25 centavos de dólar. Doctor Víctor, esta pregunta es para usted. Dice, el MSP brinda las jeringuillas de aguja desprendible, o sea, de 12 milímetros. ¿Nos recomendaría aumentar las unidades del espacio muerto? No, lo que pasa es que no es exacto. Lamentablemente, lo más fácil es la aguja no desmontable. Esas 6 unidades, o sea, numéricamente sería carga 6 unidades más, pero no hay estudios que justifiquen esa parte. O sea, nosotros podemos hablar desde el punto de vista mecánico de decir, miren, aquí se reposó 4 unidades, aquí 5 y aquí 6. Y podríamos decirle al paciente, aplíquele 4, 5, 6 más de lo que yo calculé. Pero eso no hay estudios, no hay situaciones que nos validen esa opinión. Por lo tanto, no está recomendado eso. Ok. Muchas gracias, doctor Víctor. Para el ingeniero que nos está escuchando y viendo, ahí hacen alguna pregunta sobre los videos de las charlas anteriores. Bueno, ya el ingeniero se va a comunicar con Marisol Vaca, que es la que pregunta para resolver esa duda. Muchas gracias, doctor Víctor. Pablo, te veo ya ahí. No sé si estás listo y quieres dar tú, no habría ningún problema para seguir el orden. Bueno, no hay ningún problema. ¿Me escucha tal vez? Dale, se te escucha bien. Perfecto. Bueno, la presentación la tiene el ingeniero, así que cuando quiera. Ahí está, Pablo, yo te presento. Bueno, el doctor Pablo Morocho Riofrío, ya lo han escuchado antes en el Congreso, es magíster en fisiopatología clínica y bioquímica endocrinológica de la Universidad Austral de Buenos Aires, Argentina. Hizo residencia médica de endocrinología en el Servicio de Endocrinología y Metabolismo del Hospital Carlos Durán de Buenos Aires. Es especialista en endocrinología ginecológica de la reproducción en Fundación Universidad Favaloro, especialista en nutrición de la Universidad Católica en Argentina y tiene curso superior de posgrado Diabetes y Metabolismo en la Universidad Católica del Hospital Británico de Buenos Aires, Argentina. Para nosotros es un honor contar con Pablo en la Asociación de Diabetes y Tiroides del Oro, de la cual él es miembro activo y nos ha estado colaborando muy bien, Pablo. Gracias por todo el apoyo y adelante. Hola, muchas gracias a todos también por estar en el último día del Congreso de Diabetes y Tiroides, de este segundo congreso que hasta cierto punto hemos puesto de todo como para poder llevar a ustedes todo en sí, todo el esfuerzo en este congreso.
Era de haber comenzado con esto particular, sobre todo en el hecho de que estamos ya en el último día y debemos sobre todo manejar un poquito de entrada las generalidades, que es lo que particularmente iba a comenzar, pero bueno, ante el desperfecto técnico, acá estoy nuevamente y vamos a comenzar con el taller de insulinización. Vamos a comenzar con la parte general. Si me puede dar la segunda imagen, por favor. Tenemos que, ustedes ya conocen este gráfico. Realmente acá lo que tenemos es que en sí la diabetes es una emergencia global y la visión global desde el año 2017 al 2045 es esta particularmente. Si ustedes se fijan en América del Sur, al 2045 tendremos 42 millones de personas con diabetes, ¿sí? Donde particularmente del 2017 al 2045 se habrá incrementado en un 62%. Hay que tener claro, no sé si el doctor Fabricio o el doctor Lanchi comparten conmigo lo que yo les voy a mencionar, pero en realidad en algún momento lo escuché en algún congreso y en en algunos otros sitios más. Al paciente se lo trata como particularmente persona con diabetes, no es un diabético, porque hasta cierto punto estamos como que presentando como un insulto en realidad, pero a la persona se la trata como paciente con diabetes y eso es lo que particularmente hay que tomar en cuenta. Ahora, Amina, la segunda, por favor. Tenemos que la estrategia principalmente de la insulinización incluye varios puntos. El primero es adiestrar sobre todo al paciente, pero la segunda incluye cuándo y cómo iniciar este proceso de insulinización. Ahora, cuándo y cómo ajustar y cuándo o cómo cambiar realmente va de parte de lo que es el médico. Así que hay que tener estos puntos, hay que tener estas estrategias como pautas principales. Tomar en cuenta que en realidad el paciente tiene un 50% del trabajo y que el otro 50% generalmente lo tenemos nosotros. Así que prácticamente es un tratamiento en sí individualizado, pero a la vez siempre va a la par de lo que también el paciente aprenda y de lo que el paciente quiera hacer. Así que esto hay que tener muy claro. Nos vamos a la siguiente. Ahora, ¿por qué insulinizar en realidad? ¿Sí? Particularmente existen diversas razones. Las primeras, porque realmente este es un tratamiento eficaz ante una insulinopenia absoluta. Ojo, esto no lo medimos con ningún laboratorio. El hecho de que el paciente tenga insulinopenia no significa que obviamente necesite insulina, porque esa no es la pauta principal. Nosotros a nadie le pedimos un péptido C para realmente saber si el paciente tiene o no diabetes. Ahora, necesitaría o es necesaria principalmente en la mayoría de los pacientes ante un deterioro progresivo de la célula beta, porque la insulina está indicada en una hiperglucemia, en una fase aguda de forma intercurrente, y porque en sí la insulina es el mejor tratamiento para abordar la glucotoxicidad y porque constituye en sí la mejor terapia para corregir lo que es una hiperglicemia postprandial. La siguiente, por favor. Ahora, si ustedes pueden ver este gráfico, que ya seguramente la vieron en el margen de todo este congreso, la diabetes es una enfermedad sobre todo progresiva. Desde que nosotros empezamos a captar el paciente, generalmente ya lo encontramos con complicaciones, ya lo encontramos realmente con falla de células beta. Esta falla de células beta se va haciendo progresiva en el margen del tiempo, pero si ustedes ven hacia atrás, ya tenemos insulinoresistencia, intolerancia a los hidratos de carbono, así como también obesidad. Entonces ya han pasado entre 4 o 5 años o incluso un poco más para que nosotros terminemos diagnosticando al paciente con diabetes y que a la vez como consecuencia y lamentablemente ya tengamos sobre todo este diagnóstico de diabetes. Así que hay que actuar temprano y la insulinización es el camino. Por eso el taller, sobre todo del que estamos presentando ahora, los tres médicos,
va enfocado a esto, a que sí o sí, obviamente, la insulinización es una etapa, sobre todo, importante en el paciente y que obviamente se la necesita realizar mientras más temprano posible, mucho mejor. La siguiente. Ahora, la famosa glucotoxicidad realmente constituye la respuesta que tiene el páncreas según los niveles basales de glucosa. Si ustedes se pueden fijar, en el margen de cuando nosotros empezamos a comer, los valores realmente son de 79, 80, pero cada vez que van pasando los minutos, los valores van subiendo, van subiendo, van subiendo, de acuerdo al hecho de que cuando llega prácticamente a lo que puede ser principalmente 2 horas. O sea, dependiendo de lo que come, obviamente la respuesta aguda de insulina va a variar según lo que es la cantidad de glucosa en ayunas. Así pues, llegamos a tener glucosas un poco más normales en el margen de la primera hora o en el margen de los primeros 30 minutos, pero esta glucosa tiende a ser con valores un poco más aceptables en el margen de las 2 horas. Ahora, ¿qué pasaría si particularmente este paciente ya tiene diagnóstico de diabetes? Obviamente estas glucosas en el margen de las 2 horas van a ser glucosas altas. La siguiente. Ahora, según los años de diagnóstico, particularmente disminuyen las células beta. Esto es muy cierto. Ahora, ¿con el progreso de la diabetes también disminuye? Sí, claramente. Incluso, si ustedes se pueden fijar, en donde estamos acá parados en el margen de lo que es el punto cero, ahí recién hacemos diagnóstico de diabetes en fase 1, pero ya de forma previa ya hemos perdido prácticamente 10 o 12 años, donde ya tenemos intolerancia a la glucosa, una hiperglicemia postprandial, presentada por insulinoresistencia, pero a la vez ya tenemos prácticamente un paso a lo que es diabetes. Ahí nosotros en este margen cero es donde prácticamente diagnosticamos al paciente y recién a partir de ahí estamos aplicando las terapias generalmente indicadas en todos los protocolos. Y como ustedes pueden ver, recién ahí se prescribe insulina, metformina, sulfonilureas, cuando en realidad esto ya se debería haber aplicado en una forma más temprana, sobre todo alguna de las drogas, como para tratar de evitar sobre todo este gasto. Entonces, estamos diagnosticando prácticamente tarde, estamos dejando pasar mucho el tiempo y estamos obviamente haciendo llegar a un paciente con ya una disminución de las células beta de forma progresiva, prácticamente llevándolo a un diagnóstico certero de diabetes. El siguiente. Ahora, esto es parte de la famosa inercia terapéutica en la que nosotros caemos. Ya la sociedad o la Asociación Americana de Diabetes ya nos habla de esta famosa inercia terapéutica, donde generalmente el 56% de los pacientes después de los 9 meses persisten con hemoglobinas glicosiladas de 8 a pesar de modificar el tratamiento. Nos estamos quedando cortos seguramente al inicio, o sea, cuando realizamos particularmente el diagnóstico y de repente no nos atrevemos a insulinizar. Este taller va enfocado a eso, en conocer particularmente cuáles son las insulinas que se pueden llegar a usar ante un debut o cuáles serían los picos de acción, cuál sería la forma por la cual actúan diferentes tipos de insulina. En las siguientes láminas yo les voy a explicar de forma un poco general sobre todo estas particularidades, pero hay que tener en cuenta sobre todo esta particularidad. Nosotros después de 9 meses vemos que ya el paciente persiste con una hemoglobina glicosilada de 8, pero nos debemos preguntar, ¿estamos tomando alguna acción por este motivo? ¿O nos estamos fijando particularmente en las guías? ¿O realmente nosotros tenemos en cuenta que esta individualización del paciente prácticamente no la estamos bien entendiendo? Entonces, en sí, obviamente, según las guías, dice que ya si no encontramos resolución en un margen de lo que puede llegar a ser 3 meses, debemos obviamente comenzar con otro antidiabético oral y así paulatinamente, pero debemos tomar acción. Y si el paciente obviamente tiene hemoglobinas glicosiladas altas, tenemos que empezar insulina, más aún si ya está catabólico, como lo había mencionado en algún momento el doctor Fabricio. Y si en algún momento ya tenemos obviamente falla terapéutica, debemos empezar con insulina claramente. Entonces nos debemos apegar, si bien a las guías, que no particularmente todos los pacientes entran en las guías, ni tampoco las guías son para todos los pacientes, debemos individualizar al paciente como tal. La siguiente. Ahora,
según la ADA y según la IDF o la ACE, tenemos diferentes parámetros. Nosotros nos apegamos mucho a la ADA. Yo particularmente uso estos parámetros de la ADA, donde al menos se tiene como permitido tener una hemoglobina glicosilada, por lo menos como un objetivo de control de 7. Entre 70 y 130, una glucemia en ayunas y una glucemia postprandial hasta 180. Estas son las metas que particularmente se las coloca en una hoja o en un formato para que los pacientes anoten su glucosa. Son pautas principales que el paciente ya conoce desde sí y son las que uno le hace entender en relación a cuáles son los objetivos glucémicos. Así que estas particularidades hay que tener en cuenta. Ahora, cada uno de ustedes seguramente va a tomar o los criterios de la ADA, o los criterios de la IDF, o los criterios de la ACE, pero cualquiera de ellos son válidos dependiendo de la circunstancia en la que uno se encuentre trabajando, en la forma privada o en la parte pública. Yo particularmente en la parte privada uso los criterios de la ADA y estos particularmente lo entienden muy bien los pacientes. La siguiente. Ahora, cuando nosotros administramos insulina, en realidad el objetivo es intentar o pretender imitar un patrón normal en la secreción de insulina. Si ustedes se fijan, a las 6 de la mañana los picos son bajos, pero cuando nosotros comenzamos con las comidas, se presentan sobre todo picos rápidos de insulina que son breves y que obviamente están relacionados en las comidas. Ahí pueden ver prácticamente un pico entre 8 o 9 de la mañana, pueden ver un pico entre 11 o 12 del mediodía y 2 de la tarde y pueden ver un pico prácticamente a las 18 horas. Cuando la secreción prácticamente basal de insulina de forma constante baja ya a nivel de la noche. Pero esto hay que entender debido a lo que es en sí lo que es la administración, porque nosotros lo que tenemos que hacer con insulina es particularmente imitar este patrón normal de la secreción de insulina. La siguiente. Ahora, en sí, el proceso de insulinización constituye varias pautas. La primera es reducir lo que es la glucemia en ayunas, lo cual va a hacer que de por sí mantengamos un perfil glucémico estable durante las 24 horas. Justo el día de ayer estábamos hablando en relación a lo que fueron varios casos en relación a la insulinización en el consultorio y la insulinización principalmente en un hospital. Esta es la pauta principal. Disminuir la glucemia en ayunas, que particularmente nos estabilizará lo que es un perfil glicémico durante 24 horas. Esto es lo que tenemos que hacer primero, ¿sí? Así que si nosotros imitamos prácticamente el patrón con una insulina exógena, obviamente vamos a llegar a la meta. La siguiente. Ahora, la insulina basal una vez por día, pues sí, va a depender mucho principalmente de la insulina que vayamos a usar y si en el caso de que lleguemos a usar un análogo, principalmente debemos proveer cobertura durante las 24 horas. Ahora, existen en el mercado ya varios análogos, como lo que puede ser una insulina glargina U300 o si no una degludec, que prácticamente tiene un margen de 24, incluso hasta 72 horas, particularmente como para tener un margen de acción. Ahora, las formulaciones de insulina humana, sobre todo intermedia, son efectivas solamente entre 8 y 12 horas, pero hay que tener en cuenta que particularmente estas insulinas pueden generar picos de actividad un poco más pronunciados, así que hay que tener mucho ojo, sobre todo en el manejo de estas insulinas humanas, sobre todo en las de acción intermedia, pero hay que tomar en cuenta que también en el mercado nos proveen principalmente de análogos que particularmente pueden llegar a tener un pico más o menos o un margen de acción de unas 72 horas. La siguiente. Ahora, ¿cómo debemos ajustar esta dosis? Generalmente, si la insulina se aplica por la noche, debemos medir la efectividad de esta aplicación mediante glucosas antes del ayuno, pero si de 3 lecturas consecutivas son elevadas, debemos aumentar el 10%. Ahora, ¿debemos medir efectividad? Sí. ¿Debemos generar principalmente glucosas un poco más estables ante una hiperglicemia? Sí. Entonces, la idea, sobre todo con una dosis de insulina basal, el objetivo principal es restablecer o evitar una hiperglucemia recurrente. Entonces, en sí, esa es la pauta principal que nosotros debemos tomar cuando empezamos a insulinizar al paciente. La siguiente. Ahora, existen diferentes tipos de insulina.
Las insulinas de acción rápida, principalmente aquellas que son los análogos de acción rápida, como lo que puede llegar a ser una Spártica, una Lispro, una insulina glulicina o una insulina humana normal, que principalmente es la que tenemos en los hospitales públicos o en los hospitales del Seguro Social. Ahora, estas insulinas de acción rápida principalmente se absorben desde el tejido adiposo a la corriente sanguínea y se absorben y se usan principalmente para controlar el azúcar en sangre durante las comidas y aperitivos y para corregir niveles altos de azúcar en sangre. Son las famosas insulinas correctivas. Son las famosas insulinas que nos sirven principalmente para corregir. Cuando corregimos 15 o 20 minutos antes de cada comida. Si nos vamos a la siguiente. Ahora, tenemos las insulinas de acción intermedia, de las que yo le estaba mencionando hace poco. Una insulina humana, o también denominada NPH, o una insulina premezcla. Estas particularmente tienen un efecto pico de 4 a 6 horas, así como también una insulina premezcla, que va a depender en realidad en cuanto a la proporción con la que esté realizada. Ahora, generalmente se usan para controlar glucosa en sangre durante la noche y mientras se está en ayunas o también entre comidas, pero se absorben de una forma más lenta y como consecuencia el efecto dura más. ¿Sí? Ahora nos vamos a la siguiente. Ahora, si nos vamos hacia las insulinas de acción prolongada, estas se absorben lentamente y tienen un pico mínimo y un efecto de meseta estable que dura la mayor parte del día. Ahora, entre estos análogos se encuentra la insulina Detemir, la insulina glargina y otra que no está anotada acá, que también es importante mencionarla, que es la insulina de Gludec. Cualquiera de ellas tiene principalmente un inicio de efecto entre 1 o 2 horas, pero en cambio siempre tiende a durar su efecto entre 12 y 24 horas. Más aún si hablamos de Detemir, 24 horas. Y si hablamos de Glargina, 24 horas. Y si hablamos de una U300, que solamente cambia en relación a lo que es una Glargina en cuanto a concentración, también estamos hablando de 24 horas. Pero si nos vamos a una Degludec, estamos hablando de que tiene un pico máximo de 72 horas. Ahora, obviamente, cualquiera de nosotros debemos en sí determinar por cuál nos inclinamos, por una de mayor concentración, por una que tenga un efecto más prolongado, o de repente con una insulina de Temir, que también sirve, ¿sí? Entonces, cualquiera de ellos, obviamente, vamos a llegar con un efecto, sobre todo en el paciente. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Que obviamente nos brinda más seguridad en relación a lo que pueden ser hipoglucemias, que de repente con las otras, obviamente, las vamos a tener seguro. La siguiente. Ahora, acá en este cuadro, no sé si lo logran ver, tenemos prácticamente todas las insulinas. Yo voy a ampliar un poco la pantalla porque yo no veo muy bien, pero tenemos que la glargina prácticamente tiene una apariencia clara, así como lo que es una insulina regular, pero en cambio en sí lo que es una NPH, como ya ustedes pudieron haber visto en sus prácticas diarias, tiene una apariencia turbia. Acá ustedes pueden ver el pico de acción entre 2 o 4 horas de una insulina regular, entre 6 a 10 horas en una insulina NPH, pero en una glargina, al tener un efecto más plano, tiene un efecto máximo a las 5 horas, pero tiene un efecto de duración más o menos entre 24 horas. Y si ustedes se fijan con el resto, prácticamente no llegan ni a 4 ni a 6 horas, o incluso si estamos hablando de una NPH, 12 horas. Por eso es que tenemos que usarla particularmente 2 veces al día. La siguiente. Ahora, acá tenemos en este gráfico claramente cuáles son los picos de acción. Tenemos la Spártica en la línea amarilla, tenemos la verde en NPH y tenemos de Gludec en línea azul. Tenemos Glargina en naranja. Como ustedes se pueden fijar, este efecto de meseta es muy claro, incluso de 22 a 24 horas, pero el de Gludec sobrepasa las 24 horas. Ahora, fijémonos solamente en NPH, que es lo que nosotros tenemos particularmente en el servicio público. Tenemos un pico máximo recién a las 4 horas, pero ya tenemos que este pico disminuye en el margen o va haciendo disminuyendo realmente en el margen de las 12 o 14 horas. Entonces, particularmente necesitamos otra dosis. Sí, debemos insulinizar al paciente con esta insulina si la tenemos. Sí, es la respuesta, pero obviamente debemos distribuir bien para evitar hipoglucemias. ¿Sí? Entonces, si nos enfocamos a esta particularmente, la debemos usar siempre en dosis estándar, que pueden llegar a ser 10 unidades de entrada,
en un paciente que presenta particularmente un estado de hiperglucemia, que lo podemos manejar en el consultorio o lo podemos manejar en la parte pública, y de las demás, obviamente, dependiendo de lo que sea costos, también podemos llegar a usar. La siguiente. Ahora, si nos encontramos con una insulina mixta, ¿es factible particularmente usarla? En realidad, una de las ventajas principales es que contienen sobre todo un componente basal y un componente de insulina, generalmente para solucionar un problema prandial o postprandial. Ahora, para cubrir generalmente requerimientos de insulina durante la mayor parte del día sirve totalmente. Ahora, ¿cuál es la desventaja principal? Que realmente no tienen un rol fisiológico y que aparte de eso aumenta el riesgo de hipoglucemias nocturnas y que aumenta el riesgo de hiperglucemia, sobre todo en ayunas, si el componente basal no dura lo suficiente. Ahora, estas insulinas realmente están puestas en porcentaje. Tenemos una 50-50, una Humalog 25, una Mix 70-30 y cosas así. 70 de NPH, 30 de protamina y cosas particularmente así. Entonces, generalmente están hechos para pacientes que obviamente comen bien o tienen una educación un poco más marcada en relación a lo que comen, porque de repente acá está mucho lo que es la viveza del paciente también. Entonces, de repente dice, bueno, voy a comer más, me aplico más, y de repente tenemos a un paciente que aumentó de peso, no particularmente por el hecho de la insulina, sino porque obviamente está comiendo mucho más. Entonces, al ser muy vivo con esta insulina mixta, generalmente tiende a maniobrar según como él ve la parte de comida y tiende a aumentar un poco la dosis. Entonces, esa es una de las ventajas y que como consecuencia de repente una de las más claras obviamente es la hipoglucemia. La siguiente. Ahora, acá tenemos esta 70-30. Esta contiene 70 de NPH, insulina regular 30. ¿Sí? Por cada 10 unidades hay 7 de NPH y 3 de regular. ¿Sí? Este es el pico principalmente de acción. Si nosotros lo aplicamos, ustedes se pueden fijar, NPH más o menos en un margen de 8 horas y la insulina regular en un margen de lo que pueden llegar a ser casi 6 horas. Ahora, ¿cuántas veces necesitamos usar? Mínimo 2 veces, según lo que ustedes pueden ver ahí en ese pico. La siguiente. Una Humalog 25, tenemos Lispro prácticamente con un margen de duración de 3 horas, pero tenemos NPH con un margen de duración de unas 6 o 7 horas. Pero la insulina en este margen, si vamos a usar 10 unidades, podemos distribuir que 7.5 son de NPH y 2.5 son de insulina Lispro. Ahí particularmente se pueden fijar. La siguiente. Ahora, el esquema de tratamiento con mezclas humanas 2 veces por día generalmente va de la siguiente forma. Si ustedes se pueden fijar, si vamos a usar cualquiera de las mezclas, debemos tomar en cuenta que si nos tomamos en cuenta la primera línea, sobre todo naranja, nosotros estamos aplicando ya una insulina, sobre todo de tipo de acción corta. Ahora, la intermedia es la verde. Nosotros debemos escoger, obviamente, dónde es que aplicamos lo que es el margen de insulina. Ahora, en este cuadro podemos ver que principalmente la farmacocinética va a ser muy diferente una de la otra. El inicio de acción va a ser de una insulina humana, generalmente en el margen de 30 minutos, con análogos de 10 a 15 minutos, y sobre todo en una insulina Lispro más insulina mezclada, generalmente con una Humalog Mix entre un margen de 10 o 15 minutos. El pico máximo termina siendo doble igual. La siguiente. Ahora, esta insulina nueva que yo les había comentado, la famosa de Gludec, es una insulina que realmente termina actuando por 72 horas. Ahora, es una nueva generación debido al hecho de que tiene una acción ultra lenta y es estable. En teoría, no genera hipoglucemias. Viene en lapiceras prácticamente de 100 unidades y viene en lapiceras o plumas precargadas. Es una de las insulinas que generalmente es una de las últimas en realidad que fueron procesadas y particularmente tienen un margen de acción entre 48 y 72 horas. La siguiente. Ahora, el mecanismo de acción particularmente es que
siempre existe una mayor liberación de zinc. Esto hace que se produzca una disociación gradual de los monómeros de insulina, donde esto particularmente hace que pase a la circulación de una forma más lenta y sostenida. Entonces, la insulina se une a este receptor de insulina humana, por el cual particularmente en el hígado hace que se inhiba al mismo tiempo la producción hepática de glucosa. Entonces, este es el mecanismo principalmente de esta insulina de gludec y hace que particularmente ese efecto se mantenga de una forma más plana. La siguiente. Ahora, ¿cuál es la ventaja de todos los análogos, no particularmente del que yo les estoy mencionando? Una de las principales ventajas de los análogos, tanto Lantus o tanto Glargina o tanto una U300 o una de Gludec o una de Temir, es que son de acción más prolongada, o sea, suelen durar hasta 24 horas o más. Admiten la administración de una vez al día para la mayoría de los pacientes. Existe menos variabilidad, principalmente día a día, y existe un perfil de acción de tiempo más plano, con menos pico en actividad, así como también existe un menos riesgo de hipoglucemia nocturna en general. Ahora, ¿existe menos aumento de peso? Sí. ¿Con cuáles particularmente? Con una insulina de Temir o con una insulina U300 o con una de Gludec también. Entonces hay que tener siempre estas ventajas principales cuando nosotros querramos empezar con análogos. ¿El siguiente? Ahora, acá, alguna de las cosas ya la mencionó el doctor Víctor. Tenemos que las insulinas generalmente precargadas llegan a contener 300 unidades de insulina. A veces los potecitos o las botellitas, particularmente hay que tomar en cuenta un 20%, sobre todo en la reducción de la dosis debido al famoso vacío que existe. Debemos tomar en cuenta siempre los cambios de unidad a unidad. Si que nosotros estamos cambiando una insulina o una de acción ultra prolongada por una insulina de acción corta o por una insulina NPH, debemos cambiar por lo menos un 20%. Estas son las particularidades que uno sobre todo tiene que tener, porque hay que sobre todo fijarse mucho en el pico de acción. Entonces no debemos sobrecargar obviamente al paciente, ya que estamos ante una insulina de acción ultra prolongada que la debemos cambiar en correspondencia con una insulina de acción intermedia de una forma adecuada, en un porcentaje adecuado. La siguiente. Ahora, la vida media principalmente de la insulina de Gludec, ustedes se pueden fijar, 25.4 horas en relación a lo que puede ser una insulina glargina. Ahora, esto solamente hablando de vida media. Ahora, ¿cómo debemos titular al paciente? Particularmente de acá a 72 horas, nosotros vemos que el efecto se mantiene. Si ustedes se pueden fijar ahí, particularmente llega hasta las 120 horas, pero a las 72 horas de la administración, nosotros debemos titular al paciente. Pero esto no quiere decir que si actúa por 72 horas, obviamente al día siguiente no se tiene que aplicar. Se tiene que aplicar también igual. Nosotros lo que tenemos que hacer simplemente es titular al paciente. Si empezamos con 10, seguramente a las 48 horas no va a necesitar 10, va a necesitar 8 o de repente va a necesitar 16. Todo dependiendo cómo mandemos a hacer los controles glucémicos. La siguiente. Ahora, ¿alcanza un estado de equilibrio a los 3 días? Sí. Si ustedes se pueden fijar, tanto en diabéticos tipo 1 como tipo 2, particularmente el estado de equilibrio de este tipo de insulina se alcanza particularmente y hace que obviamente las glucosas sobre todo se mantengan en niveles un poco más estables. La siguiente. Ahora, la farmacocinética particularmente está indicada o en sí de esta insulina de Gludec no se ve afectada por un aumento en relación a la edad o alteraciones renales o hepáticas, así que prácticamente es segura. La podemos usar principalmente sin ningún problema, ya que particularmente no se ve, según la función hepática o según la edad, no se ve totalmente disminuida. Así que, como yo les había mencionado, es totalmente segura y los picos prácticamente se mantienen. La siguiente. Ahora, para finalizar, debemos tomar en cuenta que particularmente en sí ya las exigencias aumentan. O sea, acá tenemos que simplemente, si nos vamos a este teléfono antiguo, hablamos solamente con eficacia en relación a la hemoglobina glicosilada. Una parte muy importante que debemos llevarnos de este congreso, que particularmente fue de diabetes y tiroides, pero en sí un poco más, en realidad en diabetes, es que no debemos ser glucocentristas. No debemos fijarnos solamente en la hemoglobina glicosilada. Debemos ser
prácticamente o debemos brindar una atención integral. Ahora, antes, particularmente, la hemoglobina glicosilada era la meta, ahora ya no. Luego, con el tiempo, la eficacia de la hemoglobina glicosilada, sobre todo se enfocó que también tengamos como pauta tener menos hipoglucemias. Pero como el tiempo pasa y hemos pasado de un teléfono particularmente antiguo a un iPhone 11, por ejemplo, una de las particularidades o una de las exigencias que se nos vienen ahora es que mucho más allá de ver la hemoglobina glicosilada, obviamente no debemos generar hipoglucemias, debemos evitar la variabilidad glicémica, debemos particularmente ser un poco más flexibles o inclinarnos a insulina que sean un poco más flexibles, pero la mayor o la principal situación de esto es que debemos sobre todo brindar mucha seguridad cardiovascular, que particularmente los análogos, sobre todo de acción ultraprolongada o prolongada, son aquellos que mejormente lo brindan. Así que esta es mi parte, esta es lo que yo les quería comentar en relación a lo que son picos de acción, principalmente, o cómo es que terminamos dando una facilidad para un paciente en relación al uso de insulina. Si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, háganmela saber, que yo estaré dispuesto a contestarles. Muchas gracias. No se le escuchó nada, no le escuché nada. No, Doc, no se le escucha, por favor, revísele tal vez el micrófono de los audífonos o... Ok, ¿me escuchan Ahí ahí? sí, 100%. Ah, listo. La pregunta dice si existe algún límite inferior respecto a la hemoglobina glicosilada. ¿Qué pasa si la hemoglobina glicosilada baja mucho y cuál es el límite? No, en realidad va marcado mucho por la edad del paciente. O sea, nosotros podemos llevar a un paciente de 80 años tranquilamente a una hemoglobina glicosilada de 8. O podemos llevarlo a una hemoglobina glicosilada de 7, que es la meta en un paciente. ¿Qué pasa si la llevamos más abajo? Obviamente los riesgos de hipoglucemia son mayores. Entonces, eso es lo que debemos tener como pauta. O sea, una hemoglobina glicosilada por debajo de 7 es la meta, pero si llega a 7 es lo ideal. Ahora, en un paciente adulto añoso, para evitar obviamente hipoglucemias, sabiendo de que la hipoglucemia genera más gasto para el paciente y a la vez más gasto en la parte pública o en la parte del seguro social, obviamente la pauta principal es llevarlos a estos pacientes a una hemoglobina glicosilada de 8. Ahora, bien claramente los objetivos con todos los estudios en cuanto a intensificación, cosas así, particularmente nos dicen que llevemos los pacientes a una hemoglobina glicosilada un poco más aceptable, pero de repente a lo mejor lo que estamos llevándolos es a tener hipoglucemia. Y algunos de los estudios que ya se han topado en el Congreso, sobre todo el ACOR, fueron en relación a de que si nosotros llevamos a una intensificación un poco alta a un paciente o llevamos a una hemoglobina glicosilada un poco más baja de lo normal, obviamente el paciente presenta hipoglucemia, así se puede morir igual con circunstancias cardiovasculares. Entonces, no existe en sí un límite bajo. Simplemente, para mí particularmente, dos. El primero, paciente añoso con diabetes, hemoglobina glicosilada de 8, paciente joven, hemoglobina glicosilada de 7, es la meta, dependiendo de las circunstancias. Allá habrá saber si de repente tiene retinopatía, si tendrá alguna alteración cardiovascular, si tendrá neuropatía o lo que sea. Considero yo que la meta viene a ser 7. Ok, Pablo, ¿tú dirías en tu experiencia y en lo que tú has estudiado que una hemoglobina glicosilada buena en un paciente que no presenta riesgos elevados de hipoglucemia sería entre 6.5 y 7? ¿Te pondrías como un límite inferior 6.5? Sí, en realidad hay que considerar mucho la edad. Yo creo que esa es una pauta principal, pero podemos manejar entre una hemoglobina glicosilada entre 6.5 y 7.
Sí, o sea, mucho más allá de eso, hay que saber en realidad ese famoso porcentaje en cuanto a hemoglobina glicosilada y los rangos de glucosa que generalmente también nos manejan mucho los laboratorios. Ahora, si nos fijamos, hay algunos de ellos que ya al menos en los laboratorios nos dicen, hemoglobina glicosilada de 6,5 corresponde a tanto de los 3 últimos meses. Esa particularidad yo creo que al menos a uno lo motiva hasta cierto punto a decir, bueno, estamos haciendo bien las cosas y de repente esa hemoglobina glicosilada al ser de 6,5, ya no estamos teniendo un paciente en el consultorio con glucosa de 300 o 400. Estamos teniendo pacientes con hemoglobina glicosilada de 6,5 que de repente corresponde a 140 de forma diaria durante los 3 últimos meses. Yo creo que eso es valedero. O sea, si entre 6,5 y 7 es la pauta, espectacular. Ahora, en un paciente añoso llevarlo a 5,9 yo creo que ya es como un poco exagerado. No las estamos jugando realmente porque no sabemos si lo que va a tener es un cuadro de hipoglucemia y obviamente el paciente se va a morir, o sea, independiente de la causa, independiente de los factores que lleguemos a tener, porque tenemos pacientes que se hacen diálisis, tenemos pacientes que se hacen o que terminan haciendo la famosa disautonomía autonómica, lo que nos hablaba la doctora Fuente en su charla. Entonces, mientras más baja esa hemoglobina glicosilada, más baja o más alto es el porcentaje de hipoglucemias o más alto es ese porcentaje de disautonomías cardíacas que llegamos a tener en los pacientes. O sea, eso es muy típico y es muy visible. Se ve claramente en el consultorio. Pacientes que realmente uno los acuesta en el Shailong y que cuando les tomamos la presión tienen presiones variables y si los sentamos tienen presiones variables y de repente y simplemente agarramos y le mandamos a hacer un electrocardiograma, tienen alteraciones. Entonces ya estamos ante una presencia de una disautonomía. Ok, muchas gracias, Pablo. No hay más preguntas. Muy amable por tu intervención. Muchísimas gracias. Ok, pasamos entonces al siguiente tema. Lo voy a dar yo. Así que vamos a dar. Esta es la última charla de esta noche y del Congreso. Así que vamos a culminar con este taller de insulinoterapia. Déjenme compartir pantalla. Ok. ¿Están bien ahí? ¿Están viendo la pantalla? Sí, doctor, está compartida la pantalla. Falta que le haga un poco más grande nada más. Amplíele. Ok. Exacto. Reproducir. Listo. Ahí está. Ok. Perdón un segundito, déjenme sacar esto. Ok, vamos entonces a ver una parte final acerca de los sitios de punción. ¿Cuáles son los sitios de punción y las complicaciones que puede presentar una insulinoterapia? Vamos a ver. Ok. Bueno, estas pocas diapositivas que vamos a terminar revisando están tomadas de un foro de técnica de inyección de insulina que ustedes lo pueden encontrar en la web y que ustedes lo pueden encontrar en la página también de la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Si ustedes entran a lat-latinoamerica.org o ponen simplemente en el buscador en Google Asociación Latinoamericana de Diabetes, les va a salir la página y allí van a encontrar colgado este manual que es un foro de técnica de inyección que se realizó aquí en Ecuador en el año 2013 y si lo ponen en Google les entra directamente, pero bueno, les animo para que también puedan visitar la página de la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Tuve el honor de participar en la construcción de este manual como representante de aquí de la provincia del Oro. Se hizo un
Se hizo una reunión de médicos de todo el país y tuvimos el honor de participar como miembros que construimos este manual acerca de insulinizar. Así que allí van a encontrar muchas de estas diapositivas y de las que han hablado Pablo y el doctor Víctor. Mucha de esa información se va a encontrar en este manual. Bueno, vamos a ir a la parte súper práctica de este taller que en cuanto a lo que tiene que ver con los sitios de inyección. Acá tenemos un diagrama, unos dibujos de los diferentes sitios de inyección en los cuales ustedes pueden colocar insulina y educar a los pacientes que se coloquen la insulina. Básicamente allí en esas imágenes encontramos un diagrama de los brazos, un diagrama de la región abdominal y un diagrama de las regiones anterolateral externa del muslo y del cuadrante superior externo de la nalga. ¿Okay? Esos son los lugares en donde una persona con diabetes puede inyectarse insulina. Y aquí hay que ir aprendiendo y derribando ese mito que existe de que la insulina solamente se debe poner alrededor del ombligo, porque es la idea que tienen la mayoría de los pacientes que no conocen, que no han sido bien educados, y el paciente, uno les habla de insulina y enseguida piensan, me tengo que poner en el ombligo. Entonces, fíjense ustedes que hay muchos lugares del cuerpo, básicamente todo lugar del cuerpo en donde encontremos una buena cantidad de tejido celular subcutáneo, de grasa, es un lugar adecuado para ponerse insulina. Si lo hacemos en el brazo, como está allí, en esa primera imagen, pues se administra en la parte lateral. Qué pena que no puedo poner un puntero, lo estuve intentando, pero no me da la opción. Pero bueno, allí en la parte donde está, donde ustedes pueden ver el brazo, pues en la parte lateral, no en la cara anterior del brazo, es decir, no donde está el bíceps, sino en la parte lateral, inmediatamente por debajo de la cabeza del húmero. Si ustedes quieren, ponen sus manos en el hombro, 4 dedos por debajo del hombro y 4 dedos por arriba del pliegue del codo. Más o menos esa es la zona donde se puede colocar. Si ustedes pueden ver allí en la imagen que está allí un semicírculo, 4 dedos por debajo del hombro, 4 dedos por arriba del pliegue del codo, en la parte lateral y un poco ya en la parte posterior. No se debe poner en el músculo, no se debe poner en la parte donde nosotros palpamos músculo, sino en la parte lateral y posterior donde se encuentra el tejido celular subcutáneo. A nivel abdominal siempre nos vamos a fijar que no hayan cicatrices, porque no se debe colocar insulina en los lugares donde existen cicatrices. No en los lugares muy cercanos al ombligo. Por lo general se aconseja dejar un espacio de 3 centímetros a partir del ombligo para aplicar insulina. Al contrario de lo que piensan muchos pacientes y de lo que quizás se les enseña por parte de muchos personal de salud, en donde se les dicen colóquese alrededor del ombligo. En realidad no es el mejor lugar, por lo menos si ustedes quieren, tomen con sus dedos y enséñenle al paciente 2 a 3 dedos alrededor del ombligo. Por fuera del ombligo es el lugar donde deben comenzar a inyectarse. Ya vamos a ver otro esquemita donde va a estar más claro esto. A nivel del muslo también pueden inyectarse en la cara anterolateral externa del muslo. Como ustedes pueden ver allí en el dibujo, lo que está de verde, básicamente la parte anterolateral del muslo, no en la parte interna ni muy anterior, sino más hacia lo lateral,
y 5 a 6 centímetros sobre la rodilla y 5 a 6 centímetros debajo del pliegue inguinal son los lugares. Y en la parte de la nalga, en el cuadrante superior externo. Básicamente donde todo paciente también se le indica colocarse las inyecciones cuando son intramusculares. Acá podemos ver un esquema un poco más claro de lo que estamos hablando. Fíjense en el abdomen. Fíjense que el ombligo siempre se respeta un espacio alrededor de 2 a 3 centímetros del ombligo. Y una de las formas fáciles o como una mnemotecnia más fácil para enseñar y para el paciente, ustedes pueden enseñarle al paciente que se puede realizar una cruz con las líneas que se crucen alrededor del ombligo y dividir el abdomen en 4 cuadrantes. Como ustedes pueden ver ahí, pueden ponerle número a cada cuadrante y irle indicando al paciente que cada cuadrante sea utilizado por una semana. Es decir, la primera semana utilizamos el cuadrante 1 y le vamos a indicar que se tome todo ese cuadrante y que por lo menos deje un espacio de 1 centímetro o de manera práctica 1 dedo entre inyección e inyección, entre día y día, o si es insulina que se coloca con mayor frecuencia, 3, 4, 5 veces al día, pues que deje un espacio de 1 centímetro o 1 dedo. De tal manera que la siguiente semana, siguiendo las flechas y como siguiendo la dirección de las manecillas del reloj, puede tomar el cuadrante 2, luego el cuadrante 3, y ahí tendría para colocarse 1 mes el paciente. ¿Ok? Entonces eso es muy importante siempre enseñarle acerca de la rotación para poder evitar lesiones en el tejido celular subcutáneo por la repetitiva inyección que se coloque el paciente. Si vemos, igual ustedes pueden ver el esquema allí a nivel de la parte anterolateral del muslo, donde igual se le puede hacer el mismo esquema. Las manecillas del reloj y lo dividimos en 4 para enseñar al paciente. Allí tendría otro mes más el paciente para colocarse insulina, y si queremos seguir rotando podemos enseñarle que lo haga en la parte de la nalga, donde también podemos dividir para 1 mes más. Fíjense que el paciente tendría 3 meses si tomamos esos 3 lugares, es decir, que recién a los 3 meses el paciente volvería a inyectarse a nivel abdominal. Y eso nos aseguraría que el paciente tenga una muy buena rotación, una muy buena absorción de insulina y no cause daño y las complicaciones que ya vamos a revisar en un momentito. La técnica ya lo vamos a hacer un poco rápido porque ya creo que revisamos algo de esto con el doctor Víctor. Siempre se puede utilizar la técnica del pliegue o del pellizco, como ustedes pueden ver ahí en la parte inferior. ¿Cuándo es aconsejable utilizar esta técnica? Cuando la distancia entre la superficie de la piel y el muslo parece ser inferior al largo de la aguja. En otras palabras, es necesaria la técnica del pellizco cuando la aguja es muy larga, como hablaba el doctor Víctor, de agujas de 12 milímetros de largo, y cuando el paciente es muy flaco y tiene poco tejido celular subcutáneo. Obviamente en esos casos es necesario, porque si la aguja es corta, si es una aguja de 6 milímetros, y el paciente no es muy flaco o el paciente tiene tejido celular subcutáneo, no es necesario la técnica del pellizco. Puede ser necesario entonces en pacientes muy enflaquecidos, en pacientes que estén utilizando agujas muy largas, 12 milímetros, y cuando en mujeres embarazadas que están ya en su segundo o tercer trimestre de embarazo, no se les aconseja que se inyecten a nivel abdominal, pero en esos casos, si alguna mujer opta por hacerlo, aunque no es lo recomendable, podría utilizar la técnica del pellizco. Allí, como ustedes pueden ver la técnica, la idea es
que no se haga un pellizco muy fino, sino ni un pellizco muy grosero como para también atrapar el músculo, sino con la fuerza adecuada como para que el pliegue sea de la piel y el tejido celular subcutáneo y no del músculo, porque esto pues nos traería el riesgo tal vez de una inyección intramuscular y su respectiva hipoglucemia. El pliegue no debe doler, ojo que eso es muy importante, no es que se debe hacer con tanta fuerza como para que el paciente le duela, tampoco debe dejar hematomas, tampoco debe ser una sujeción que sea firme, pero sin presionar demasiado. No vamos a provocar ninguna palidez ni cambiar el color de la piel con el pellizco. ¿Ok? Ahí está la secuencia, hacemos un pliegue en la piel, lo mantenemos firme pero sin excesiva presión, insertamos una aguja y eso es muy importante, la aguja puede ir a 90 grados según el largo de la aguja. Si es una aguja muy larga, y ustedes algunos preguntaban sobre las agujas, quizás estamos en el Ministerio de Salud y nuestro hospital o nuestro subcentro no tiene otra opción y bueno, el paciente tiene que utilizar lo que hay ahí. Si ustedes ven que la aguja es muy larga, le recomiendan que sea a 90 grados, a 45 grados, perdón, y que el paciente pueda tener la precaución de que esa aguja no llegue al músculo. Ahora, si la aguja no es larga, es una aguja de 6 milímetros, una aguja corta, el paciente tiene tejido celular subcutáneo, pues puede a 90 grados perfectamente inyectarse y no va a haber mayor complicación. Luego se administra, deja la aguja dentro de la piel 10 segundos, ya explicó el doctor Víctor esto, no voy a reiterar. Retira la aguja y luego suelta el pliegue. ¿Ok? Y luego desecha la aguja. ¿Cuáles son los cuidados del sitio de inyección? Bueno, los sitios de inyección deben ser siempre revisados, palpados por la persona que va a inyectar. A veces tiene que ser revisado porque puede haber alguna alteración, alguna distrofia allí, sobre todo en pacientes quizás diabéticos tipo 1 o diabéticos tipo 2 que han venido utilizando insulina por muchos años y que se han estado inyectando en el mismo lugar. Evitar si en el sitio vemos signos de lipohipertrofia, si está inflamada esa zona, si hay edema, si está roja, evitar ponerse en esa zona. Siempre con las normas de higiene, obviamente, y ahora lo hemos aprendido, creo, a la fuerza, el tema del lavado de manos, que debe ser siempre importante. Si el sitio está muy sucio, debe lavarse con agua y jabón cuando sea necesario y desinfectar el sitio de inyección siempre según los protocolos de desinfección de enfermería. Esto también es importante, se pregunta siempre, preguntas del paciente y cuando uno no está bien educado y preparado en esto, a veces comete errores al informar al paciente. ¿Cómo debe ser el almacenamiento y la resuspensión de la insulina? Ok, normalmente la temperatura a la que deben estar las insulinas va de un rango entre 2 a 25 grados centígrados. Por tanto, si estamos en lugares muy calientes, muy cálidos, pues se aconseja refrigerar la insulina. Si normalmente la temperatura no es muy alta, pues el paciente puede tener su insulina fuera del refrigerador. La insulina que el paciente está usando, que está abierta, puede durar un mes fuera de refrigeración. Esto es importante porque hay muchos pacientes que tienen la insulina que están usando, la que está abierta, la tienen dentro del refrigerador, el líquido está frío y obviamente cuando un líquido frío entra en el tejido celular subcutáneo produce dolor. Entonces, ojo, si el paciente está usando un frasco de insulina, un pen de insulina,
ese paciente puede tenerlo fuera de la refrigeradora un mes. No hay por qué recomendarle que lo tenga dentro de la refrigeradora. Si tiene frascos que no están empezados, esos sí tienen que estar dentro de la refrigeradora. La insulina, bueno, ya hablaron de la NPH, que hay que agitarla para que pueda la insulina disolverse y los cristales que se forman se puedan nuevamente resuspender y la solución vuelva a tener un color blanco lechoso, como es la característica de la NPH. Este es el proceso de inyección. Ya no lo vamos a tocar porque hablaron ya de esto. La inyección intramuscular es la que debe evitarse a toda costa. Y el doctor Víctor nos mostró muy claro con un ejemplo práctico de cómo pueden haber hipoglucemias severas cuando la inyección se da intramuscular. Y ahí hay un esquema muy claro de a dónde debe depositarse la insulina, en el tejido celular subcutáneo y no en el músculo. Si se utiliza insulina NPH, que es lo común en nuestro sistema público, las zonas de inyección más recomendadas son anterolateral externa del muslo, como ya lo habíamos hablado. Tener precaución cuando una persona hace ejercicio, porque se puede incrementar la probabilidad de hipoglucemia, sobre todo si una persona se inyecta la insulina a nivel de piernas y brazos y esa persona va al gimnasio a hacer ejercicios, pues eso puede acelerar la absorción y provocar una hipoglucemia. Mejor que se coloque en el abdomen en esos casos. Para la insulina regular, el abdomen es quizás el sitio más recomendado debido a que en el abdomen la absorción es más rápida. La absorción de la insulina de acción rápida en el adulto mayor puede ser un poco más lenta, por lo que se requiere, si requerimos un efecto rápido en el anciano, lo más apropiado es utilizar un análogo de insulina rápida. Estos son los problemas más comunes con la inyección. Primero, puede haber un sangrado. De alguna manera, si nosotros nos colocamos insulina todos los días, en algún momento puede haber un sangrado. No hay que preocuparse demasiado ni preocupar al paciente. Pueden haber pequeños sangrados porque se pueden a veces encontrar con pequeños vasos que se pinchan y sangran. Esto no es ningún problema, ¿no? Lo que hay que hacer es enseñar al paciente que no tiene que oprimirse, que no tiene que frotar donde ha sangrado, y si se forma algún hematoma, que también se ve con relativa frecuencia, el paciente no tiene por qué frotarse esa zona ni inyectarse en esa zona hasta que el hematoma desaparezca. Puede haber también dolor. Esto es muy de cada paciente, pues cada paciente tiene su umbral diferente al dolor. Hay pacientes que con un pinchazo de una insulina, que es una aguja muy fina, refieren dolor, y otros que no sienten nada. Esto ya depende del umbral de cada paciente. Entonces siempre hay que esperar a que se seque el alcohol cuando se usa alcohol como antiséptico. La insulina, ojo, siempre a temperatura ambiente para que no duela, porque cuando está fría duele. Comprobar que no doble la aguja al desencapuchar. A veces pasa eso, que al sacar la tapa puede doblarse la aguja. Ojo, no reutilizar agujas. Las recomendaciones de bioseguridad y las recomendaciones siempre son una aguja, una jeringuilla para cada inyección. Cambiar la zona, ya habíamos hablado de eso, rotación, y penetrar la piel rápidamente cuando se está colocando la insulina. Siempre también puede haber un goteo de insulina después de la inyección. Cuando ya se saca la aguja de la piel, puede haber una gota que se regresa. Bueno, por eso es importante esperar los 10 segunditos antes de retirar la aguja.
Puede haber salida de insulina. Bueno, esto ya lo dijimos. Hacemos. Estos son los efectos adversos del uso de la insulina. Definitivamente que el problema más común y al que más le tememos es a una hipoglucemia, sobre todo en pacientes adultos mayores, en donde una hipoglucemia puede llegar a ser catastrófica y puede causar otras complicaciones. Puede haber reacción alérgica, sí, con relativa frecuencia. Se puede ver pacientes que hacen reacciones alérgicas en la piel con relativa frecuencia. Bueno, no es de lo más frecuente, ¿no? Pero de vez en cuando aparecen casos de personas que hacen rash en la piel, que hacen prurito con la utilización de ciertas insulinas. También hay las complicaciones de los efectos adversos de la lipodistrofia, que ya vamos a ver ahora, el incremento de peso, que ya se ha hablado también durante todo el congreso, por la insulina, y el agravamiento temporal de las complicaciones microangiopáticas, que es algo raro, pero que está descrito. Y ya para ir terminando, pues la lipohipertrofia es una de las complicaciones que puede causar el inyectarse insulina sin la técnica adecuada. Es un engrosamiento, una lesión, un bulto, una alteración a nivel del tejido celular subcutáneo que se produce por la colocación repetida de insulina en el mismo lugar y que obviamente puede provocar problemas para la absorción de la insulina, y esto obviamente empeoraría el control de nuestro paciente. Por eso siempre es importante examinar los sitios de inyección, capacitar a los pacientes que siempre se estén inspeccionando antes de inyectarse, y cómo detectar si hay problemas en el tejido celular subcutáneo, y siempre es importante que el paciente tenga claro cuando empieza a aparecer una lipohipertrofia o una lipodistrofia, pues cambiar el sitio de inyección. La mejor medida preventiva para las lipodistrofias es la rotación, definitivamente. Debemos enseñar por eso al paciente y educarlo correctamente en la rotación y en no reutilizar agujas o jeringuillas para ponerse insulina. Estas son las famosas lipohipertrofia en la parte superior. Pueden ver ustedes cómo se pueden formar como bultos, cómo se pueden formar estos hundimientos, cómo se pueden formar sobre todo en las hipertrofias estos bultos en el tejido celular subcutáneo, y también atrofias del tejido celular subcutáneo que son menos frecuentes, pero que también se pueden ver como hundimientos en la piel, en el tejido celular subcutáneo. Y finalmente, en el embarazo, pues las mujeres embarazadas con diabetes, de cualquier tipo de diabetes, que se continúen inyectando en el abdomen, repetimos, deberán aplicarse la insulina siempre haciendo pellizco, y es preferible que ya sobre todo segundo y tercer trimestre del embarazo utilicen otras zonas. Dar masaje antes o después de la inyección puede acelerar la absorción de la insulina, por lo que no es recomendable que el paciente se dé masajes ni antes ni después de colocarse la insulina. Muchísimas gracias. Era una revisión rápida solamente de las complicaciones, así que si hay alguna pregunta, estamos dispuestos a responder. Muy bien, mi doctor. Ahí piden que si se podría repetir en un breve tiempo esta situación del almacenaje de la insulina. Bueno, vamos ahí de nuevo. Están viendo, ¿no?
Sí, está compartida la pantalla. Ok. Bueno, vamos a revisar esta diapositiva entonces del almacenamiento, ¿no? Que son dudas bastante frecuentes. La temperatura óptima es la temperatura que oscila entre 2 y 25 grados centígrados. Es lo que nos dicen los insertos de la mayoría de las insulinas que están disponibles. Por tanto, es importante almacenar los medicamentos inyectables según lo que nos dice cada inserto, pero en general vamos a tener ese rango de 2 a 25. Si el paciente está utilizando una insulina, si el paciente tiene una insulina abierta y es la que se está poniendo todos los días, lo más probable es que la insulina no le va a durar más de un mes. Es raro que la insulina le dure más de un mes, salvo que se ponga cantidades extremadamente pequeñas, que por lo general, si el paciente se está poniendo muy poca insulina, por lo general, quizás el médico se la va a descontinuar. Entonces, aquí lo importante de conocer es que la insulina puede estar fuera, perdón, fuera de la refrigeradora hasta un mes y no habría ningún inconveniente en que el paciente pueda, la insulina que se está usando, tenerla un mes fuera del refrigerador. Ahora, si el paciente tiene insulinas que no las está utilizando, el paciente compró una caja y quizás le vinieron varias insulinas, pues las que no está usando, esas las debe tener dentro del refrigerador. Preferiblemente no en la puerta, porque es el lugar que siempre se está abriendo y cerrando y obviamente va a tener cambios de temperatura y esto puede causar algún daño en la insulina. Evitar la exposición directa al sol, es decir, si el paciente la va a tener un mes fuera, pero vamos a recomendarle que no le puede estar dando el sol directamente y si van a haber temperaturas extremas, si el paciente va a viajar a lugares muy fríos o muy calurosos, pues en ese caso ya tendrá que almacenarla en refrigeración a las temperaturas indicadas. Eso básicamente, no sé si tienen alguna pregunta específica en cuanto al almacenamiento de las insulinas. La pregunta lo hicieron en forma general. Otra pregunta, doctor, que le ponen ahí es, ¿cuál es el tratamiento para las lipohipertrofias? El tratamiento es no inyectarse más en la zona. Básicamente no hay un tratamiento específico para eso. Si el paciente se deja de inyectar, con el tiempo quizás va a haber un poco de resolución tal, digamos, por decirlo así, pero básicamente es evitar el inyectarse ahí para evitar las alteraciones en la absorción de la insulina. ¿Alguna Bueno. otra pregunta? No. Ok. Bueno, muchísimas Muy bien, gracias. doctor. Felicitaciones. Muchas gracias.